Muy buenas, puños, y bienvenidos a un vídeo más de Puño de Combate. Aquí el guardián de la cripta Ragnar, que ataca de nuevo con el trasfondo de Age of Sigmar, Real Gate Wars, y estamos en un nuevo episodio donde vamos a leer este trasfondo, que sobre todo agradeceros el apoyo que me mandáis en comentarios. Estoy viendo que, a ver, no es uno de los vídeos que más visualizaciones tiene, pero sí me contestáis mucho indicándome que os mola mucho que haga este tipo de vídeos de trasfondo de Age of Sigmar, que sobre todo pintando os va muy bien, que os gusta bastante. Así que yo encantado. Yo cuando llevo este feedback y me decís que tanto os mola, yo encantado, así que más motivado para leer este contenido. Sin más dilación, vamos a ello. Y recordar, puntualizar, que además haremos una pequeña modificación. Pondré el logotipo en la miniatura del YouTube, pondré el logotipo de iVoox, porque este tipo de contenido de trasfondo lo subo a iVoox también, pues ahí no me pagan nada en absoluto, pero lo pongo en iVoox porque también, pues si lo queréis escuchar mientras vais en el transporte público yendo al trabajo, pues qué mejor que intentar alegrar un montón en este aspecto vuestra trayectoria, vuestro viaje, vuestro trayecto, con este tipo de historietas, de historias de Age of Sigmar, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, vamos al trasfondo de Age of Sigmar, que será Trueno en la Bóveda. This is Warhammer Age of Sigmar. Trueno en la Bóveda. La guerra de Sigmar se extendía por todas partes. Una batalla vital solapándose con otra, con un trueno tapando el eco de otro anterior. A la vez que una de sus Warrior Chambers se retiraba de la fortaleza de sangre, que es exactamente el episodio anterior, ¿de acuerdo? Que llegó Skarbrand, la cadena bronce, todo esto puños. Otra gran fuerza de los Hammers of Sigmar aparecía sobre la meseta Anacron para iniciar su propia campaña. Así que ya nos indican que aquí vamos a abrir un hilo argumental nuevo, ¿de acuerdo? La batalla de los cielos ardientes fue un conflicto tan legendario que sus consecuencias han afectado a toda la historia posterior. Durante aquel tumultuoso día se unieron bajo el estandarte de Sigmar, luchando como leones contra las huestes de los dioses oscuros. Sus líneas de batalla combatían bajo un cielo que estallaba con energías descomunales. El propio Sigmar se enfrentó a los más poderosos señores demoníacos en combate personal, uno por uno, pues eran seres demasiado orgullosos como para unir sus fuerzas contra él. Sigmar los fue derrotando en turno, mientras la batalla seguía desarrollándose. Venció a Angrath en combate singular, Brillo Ardiente en la ciénaga de Fekulox, y resistió los poderes seductores de Luxtheus. Ni siquiera la astucia de Kiathamus logró aplacar su furia, pues la magia del Señor del Cambio se demostró como impotente contra la pureza de alma del propio Sigmar. Bueno, aquí nos indica un poco puños que luchó personalmente Sigmar en estas guerras contra un señor demoníaco de cada eslabón, ¿no? De cada sección de los dioses del caos. Khorne, Nurgle, Slaanesh y Tzeentch, ¿de acuerdo? Por fin, la ascensión de Sigmar fue detenida en seco por Arcaón, gran mariscal del Apocalipsis. Tzeentch creó una gran ilusión que provocó a Sigmar para lanzar con todas sus fuerzas su martillo Galmaraz, que era una de las armas que más poder daba a Sigmar. Era la fuerza un poco, es como si Thor pues perdiese su martillo, ¿de acuerdo? Como aquello no logró golpear a Arcaón tal como pretendía, sino que perdió el martillo al hacerlo atravesando una grieta entre mundos, ¿de acuerdo? Es como una ilusión que el Arcaón lanzó el martillo con todas sus fuerzas para acabar con su rival, pero se le quedó la cara de patata cuando el martillo puños atravesó ese espejismo y realmente era un portal que mandó el martillo
pues a saber, ¿no? Esto es un breve resumen porque luego en los primeros episodios de esta serie de Puño de Combate sabemos dónde apareció ese martillo, porque ya lo hemos recuperado, pero nos hacen un poco una breve introducción resumida de lo que sucedió, ¿de acuerdo? El artefacto, el martillo, cruzó el tiempo y el espacio, rompiendo la realidad en una serie de explosiones devastadoras. Sin su martillo, Sigmar pronto perdió toda la furia de sus truenos. Las hordas de demonios atacaron sin piedad al Rey Dios y a sus ejércitos, desgastándolos hasta llevarlos al borde de la aniquilación. Aquella derrota cataclísmica obligó a Sigmar a retroceder con su gente antes de que las tropas de Arcaón las exterminasen por completo. Así llegaron hasta Cir, y una vez allí, sellaron sus puertas durante muchos siglos. El martillo divino de Galmaraz encontró por fin descanso muy lejos, en Ambrook, en el profundo del reino montañoso de Chamón. Recordemos que es el reino del metal. Allí, el arma permaneció durante eras incontables, pues los vástagos de los dioses oscuros ni siquiera podían mirarlo. Fue el hechicero Ethrix quien finalmente pudo canalizar el poder de Galmaraz, construyendo una compleja estructura a su alrededor. Con la llegada de la tormenta de Sigmar, los muros de esa fortaleza sortilega, se derrumbaron, revelando el paradero del gran destructor, el Galmaraz. El Rey Dios mandó a sus 12 estorjos a recuperarlos sea como sea, con Bandus Hammerhand a la cabeza. Aunque pocos de esos cruzados sobrevivieron, lograron finalmente hacerse con el martillo y destruir la cábala que intentaba retenerlo en su poder para siempre. Bandus pudo así devolver al Galmaraz a su legítimo dueño, pero sin embargo con eso no concluyó la misión, puños. ¿Qué está sucediendo? Aquí tenemos uno de los textos, estos recuadritos que hacen un poco más personal esta historia. Bandus Hammerhand se retorcía de agonía ante la visión que se le apareció. Una montaña cuyas laderas brillaban de una gravedad tan masiva que hacía que le doliesen las venas. Un ídolo toscamente tallado que destellaba como aceite derramado contra un cielo chispeante. Una alma atrapada en una prisión de símbolos arcanos. Aquella alma era la única que conocía los secretos que podían salvar los reinos mortales. Entonces llegó un batir de alas membranosas y una gran quimera cayó sobre Bandus. Sus triples fauces aullaban y reían con una ira histérica. En su tripa, Bandus pudo ver un vórtice de energía caótica, una eternidad de dolor lejos de la gracia de Sigmar. De pronto, la figura acorazada que montaba a la bestia habló. Un frío helado entumeció sus miembros, atrapándole como los tentáculos de alguna planta parasitaria. Era la verdadera muerte encarnada, el destino final al que todos los Storkas Eternals temen. La quimera descendió, abriendo sus bocas al máximo para tragárselo entero, y luego solo hubo oscuridad. Bandus dejó ir un espasmo de dolor y su mente congelándose en aquella visión estremecedora. Poco después, abriéndose a través del hielo de sus pensamientos, se acercaron unos pasos. «Lord Bandus», dijo Laudus Skythunder, heraldo de Sigmar, el Rey Dios te necesita». Puede ser una de estas, digamos, flashes, porque recordad que Bandus tiene como un don, ¿no?, que ve como el futuro más o menos cierto, ¿de acuerdo? Así que puede ser que Bandus esta vez haya visto su propia muerte a manos de la montura de Arcaón, que se lo traga, y bueno, pues me imagino que si te tragas a vil criatura, pues ahí no habrá ningún tipo de opción a volver a ser reforjado. Pues lo veremos en un futuro, puños. Pero ya nos está adelantando que va a aparecer Arcaón dentro de poco. En lo profundo de Chamón brillaba una esfera espinosa, Golgeth. Colgando pesadamente del firmamento, Golgeth
era un orbe tan denso que atraía hacia sí las energías arcanas y la magia perdida como si fuera un imán, atrayendo virutas de hierro. Su superficie estaba tan saturada de energías arcanas, puños, que era antitética de la vida. En el núcleo interno de Golgeth, no obstante, bullía un mundo oculto. Pues lo típico, ¿no? Donde está las magias, la vida es prácticamente, el poder es tan intenso que la vida es prácticamente inexistente, pero en el núcleo interno de Golgeth, no obstante, bulle un mundo oculto, ¿de acuerdo? La infrabóveda atraía el tiempo además de la magia y hacía fluctuar la gravedad debido a la interacción de las energías arcanas. Unas pocas gentes valerosas habían establecido su hogar en Golgeth, asentándose sobre un vasto disco de metal conocido como la meseta de Anacrón. Se mantenían a salvo del éter destructivo del exterior de Golgeth gracias a la densidad en la que transcurría el tiempo en el interior. Lo que en cualquier reino vecino eran varios años, en la meseta apenas era un día. ¡Ostras! Los habitantes de Golgeth llevaban vidas muy sencillas, transportando arena de reloj desde el pozo del tiempo o sembrando y recolectando algas en el monte Cronus, la montaña de oro falso que había en su centro. ¿Vale? O sea, unas vidas sencillas. Eso sí, pues en el resto de mundos pasaban años, para ellos eran días, ¿de acuerdo? O sea que si tú entras ahí y para comerciar y sales, a lo mejor pues todos tus contactos comerciales, familiares y amigos han muerto o están ya en la última etapa de sus vidas. Lenta y sutilmente el caos llegó hasta la infrabóveda. Obviamente, incapaz de penetrar en la barrera del tiempo de Golgeth, lo invadió no como una horda conquistadora, sino como una amenaza insidiosa que poco a poco corrompió a la gente de la meseta. Muy típico de Tzeentch, este tipo de estrategias y maniobras, puños. Tras la batalla de los cielos ardientes, los dioses oscuros quedaban descontentos con los 4 grandes demonios que habían actuado como sus generales. Aunque Arcaón había forzado a Sigmar a retirarse hasta Cir, el elegido servía a todos los dioses del caos, y a ninguno a la vez, ¿de acuerdo? Así que ninguna deidad concreta podía apuntarse el tanto, la victoria. Eso no les sentó bien a los dioses, y cada uno de ellos castigó a su propio general de acuerdo con su naturaleza. ¡Ostras! Castigaron a Arcaón. El señor del cambio, Kiazanus, sufrió quizás el peor destino de todos. Vale, no, pero disculpad, no castigaron a Arcaón, sino como no podían castigar a Arcaón, pues castigaron a sus generales propios, ¿de acuerdo? De su equipo, a sus grandes demonios principales. En este aspecto, el señor del cambio de Kiazanus, que era el de Tzeentch, sufrió quizás el peor destino de todos, ya que Tzeentch, el gran arquitecto, pronunció y rompió el nombre verdadero de su esbirro, liberando con ello su materia espiritual. Las 9 sílabas se esparcieron por el tiempo y el espacio y se fijaron a la realidad como símbolos mágicos, y uno en cada uno de los 7 reinos mortales accesibles, mientras que el otro se precipitó al vacío, y otro incluso fue a parar a los reinos del caos. O sea, ser que para que esta criatura vuelva a juntar todas estas fragmentos de su vida, o incluso que lo haga algún tipo de follower, algún tipo de seguidor, algún tipo de sectario, para recuperar y ganarse el favor de este gran demonio, pues lo tiene bastante complicado, ¿de acuerdo? Cada punto de esta prisión de 9 partes brillaba con un fragmento de inteligencia, un poco la propia inteligencia de Kiazanus. La primera sílaba del nombre verdadero de Kiazanus fue a parar a Chamón, acabando en la meseta de Anacrón. Las gentes del lugar empezaron a venerarla, pues parte de la esencia del demonio les susurraba secretos por las noches. Aquella voz fue considerada un oráculo, y se alzó una gran estatua de oro en su honor sobre el símbolo. Los habitantes de la meseta de Anacrón habían aprendido muchas cosas maravillosas simplemente haciendo preguntas a la estatua de Arúspice. Mientras que Kiazanus no recuperase su nombre, no le quedaba más remedio que decir la verdad siempre que le preguntasen, lo cual suponía un castigo peculiar, dada la tendencia al engaño de la que suelen hacer gala los señores de la transformación. Sin embargo, toda la verdad tiene muchas caras, y el demonio las conocía todas. Con sumo cuidado, Kiazanus fue retorciendo y acomodando sus respuestas
para dar los ángulos de la verdad que mejor servicio le hiciesen a él personalmente. Cuando un guerrero o vidente buscaba poder arcano, Kiazanus lo canalizaba a través de una serie de Realm Gates hasta las tierras en las que se encontraban sus símbolos, o sea, utilizaba a los mortales para que pudiesen traerle los símbolos y poder recuperar de nuevo su nombre original. A lo largo de incontables generaciones, puso a las tribus que buscaban su poder unas contra otras. Aquellas rivalidades se enquistaron hasta convertirse en agravios y más tarde en guerras abiertas. Cuando las cifras de los muertos se disparaban, los hombres y mujeres sabios de aquellas gentes echaron la culpa a aquellos símbolos místicos, a los que una vez habían adorado, y ordenaron a sus guerreros que los destruyeran. O sea que te salió el tiro por la culata, Kiazanus. Con el paso de los siglos, 7 de las sílabas del nombre verdadero del demonio fueron liberadas a la Aether y se acercaron gravitando hacia Golgeth, despidiendo magia en su estado más puro. Se fusionaron uno con el otro con la capa de metaloestratos, dando forma a cañones y montañas de formas extrañas. Finalmente, llegaron hasta el núcleo. Allí se unieron con el primer símbolo y empezaron a orbitar alrededor de la enorme estatua arúspice, reuniendo a Kiazanus con la mayor parte de su nombre verdadero y por lo tanto prácticamente pudiendo ser liberado. Solo un símbolo seguía perdido. Cuando estalló la tormenta de Sigmar, el símbolo que estaba fusionado en la puerta de los conquistadores de la Fortaleza de Sangre, sin darse cuenta, ¡vaya crossover! ¡Vaya crossover más interesante! Sin darse cuenta, al romper aquel sello de la Haven Host del Lord Celestan Sargassus, liberó la última porción del alma de Kiazanus. ¡Oh! ¡Cómo la has liado! El sello cruzó todo el vacío ardiendo a través de las barreras del tiempo que rodeaban la infrabóveda. En cuestión de días, Kiazanus recuperó su verdadero nombre y por lo tanto reclamaría su poder de nuevo. Aquello no solo suponía la liberación de un gran mal, sino un gran mal con un gran conocimiento de los reinos mortales, el reino del caos e incluso el propio vacío. Cualquiera que lograse aliarse con Kiazanus tendría a su alcance todo el saber necesario para hacerse con los secretos de todos los reinos mortales y, por tanto, asegurar su conquista. O sea, ser puños, un aliado de gran importancia para el caos, sobre todo para Arcaón. Sigmar había visto el último símbolo del nombre de Kiazanus cruzando el vacío rumbo a Golgeth y previó el caos que provocaría. Lanzó hacia la meseta de Anacrón a los Hammers of Sigmar, pues ya habían demostrado por 3 veces su valía en la batalla. Los Storkas Eternals sintieron la acumulación de poder en el Monte Cronus. Desde el mismo instante en el que aparecieron desde el Aether, en ciertas zonas, la densa gravedad y los extraños efectos del Pozo del Tiempo, que parecía respirar la energía misma de las horas y los días, hacían que incluso caminar fuese una tarea ardua y lenta, como si estuviesen avanzando por un mar de cera caliente, como si fueran ralentizados, ¿no? Cuando le das al mando de la televisión y pones que avance más lento, pues un poco esa sensación, ¿no me transmite a mí, puños? Cuando el Pozo del Tiempo exhalaba sus sobras temporales, en cambio, todo parecía acelerarse y se movía a gran velocidad. ¿Vale? O sea, vaya historia, me encanta Age of Sigmar porque es tan rocambolesco todo que mola un montón, me encanta. La llegada tumultuosa de las Storkhost no pasó en absoluto desapercibida. El Gaunt Summoner, conocido como el Rey Contemplador, solo Arcaón sabía su verdadero nombre, por cierto, así que lo decimos en secreto, los observó aparecer desde el templo del Arúspice, un bastión al pie del monte Cronus. Temiendo que su plan para canalizar el poder de Kiazanus estuviese en peligro, pronunció unas palabras de conjuración que retumbaron por toda la ladera montañosa. Desde cada cueva llegó una horda de esbirros de Tzeentch, y todos lanzando bendiciones al que cambia las cosas. Los demonios del Monte Cronus habían estado entregados a la defensa desde hacía muchísimas generaciones. La gente que había estado consultando al Arúspice
había crecido en poder y se había vuelto avariciosa, como les ocurre a todos los hombres. Habían pedido a la Arúspice que les enseñase las artes de la invocación demoníaca, con la idea de atar a esos seres a su voluntad y así no tener que volver a trabajar. Al principio, ese plan tuvo éxito, pero los demonios de Finch disfrutan mucho deshaciendo las obras y los artificios de los mortales. Así pues, no pasó mucho tiempo realmente antes de que los papeles se invirtieran y fueran en este aspecto los demonios los que esclavizaron a sus propios amos y a los habitantes de la infrabóveda, forzándoles a armarse y a combatir en nombre de su señor, Finch. Fueron esas hordas precisamente de demonios y vastas tribus de guerreros las que marcharon en hordas para intentar barrer el paso de Bandus, girando y dando cabriolas los Pink Horrors que habían contestado la llamada del rey contemplador, se lanzaron en una turba caleidoscópica contra los Hammers of Sigmar. El fuego brotó en chorros de sus dedos en forma de tubos, mientras de sus extrañas y sonrientes bocas surgían acertijos incomprensibles y cantinelas escalofriantes. Allí donde alguna flecha de Judicator lograba abatir a un horror rosa, del interior de su cadáver salían rascando la carne y salían dos horrores azules, gruñendo y quejándose. De este modo, el ejército del caos crecía mientras ganaba inercia. Con un rugido que hizo estremecer los cielos, la Hammerhands Devastation Brotherhood chocó de frente contra la oleada de grotescas criaturas de Finch, que son los Storkas que van encima de los dragones, de los Dracoth. Las primeras filas de los Storkas Eternals quedaron consumidas por ondulantes nubes de fuego brujo, convirtiéndose en estatuas de mármol negro, nubes de espuma burbujeante o incluso ristras de símbolos arcanos incoherentes. No obstante, Lord Bandus Hammerhand ya había advertido a sus hombres de que iban a enfrentarse contra la magia de ese calibre, así que los demás guerreros apretaron los dientes y se dispusieron a luchar ¡hasta la muerte! Aquí tenemos, puños, un recuadrito típico que nos indica de manera más personal y nos dice lo siguiente. Jonus Cryptborn no se fijó en la horda que se les abalanzaba, sino en la figura que se alzaba en el templo lleno de estatuas que había detrás. Alta y esbelta, la criatura trazaba símbolos arcanos en el aire. Aquel ser magistral miró con sus 9 ojos de su yelmo al Lord Relictor, y éste sintió como se le helaba la propia sangre. ¡El corazón de la horda, Bandus!, gritó. ¡El que cabalga los cielos! ¡Él es la clave! El punto débil, ¿no, puños? Lo que surgió de la boca de Cryptborn no fueron palabras, sino gruesas chispas que de inmediato se transformaron en aullantes fogonazos de luz rosada, que se concentraron como entidades brillantes hasta dar lugar a una red de magia crepitante que dejó a Cryptborn totalmente paralizado. Le torturaban los recuerdos de sus derrotas, de sus sueños incumplidos y de su consorte real, atrapada en poder de Nagash. Los enemigos a los que había matado recorrieron la mente de los Relictor, cada uno de ellos robándole una pizca de discernimiento hasta que su alma quedó vagando a la deriva en un páramo eterno. Cerca de allí, Bandus Hammerhand gritó: ¡Jonus! ¡Llama a la tormenta! ¡Haz retroceder a estos monstruos babeantes antes que nos arrollen! El Lord Relictor, perdido en los paisajes de su propia mente, no contestó. Uy, uy, uy. Lord Bandus vio como Jonus Cryptborn permanecía sin moverse, con su brazo alzado y señalando imperiosamente en la distancia. Desde su muerte a manos de un hachero del caos y su subsiguiente reforja, el Lord Relictor se había vuelto aún más inescrutable, hablando mediante acertijos si se dignaba siquiera a hablar, pero en esa ocasión parecía directamente congelado. Bandus descargó un amplio golpe bajo con su martillo, apartando a un grupo de horrores de su camino,
mientras su Dracoth Callanax hacía pedazos con sus colmillos y garras a un par de criaturas flamígeras. El Lord Celestan repasó visualmente el horizonte, buscando un enemigo lo bastante poderoso para paralizar a uno de sus amigos y elegidos de Sigmar. Una nube de fuego brujo se extendió hacia él, pero Callanax logró saltar a un lado y las llamas mutantes pasaron a lo largo sin poder tocarle. Cerca de allí, el espadón de un protector partió un demonio en dos, generando una retorcida rociada de sangre infernal y fluidos que llenó el aire en pequeños arcos iris brillantes. Tras él, sobre el fulcro del templo, había una figura antinaturalmente delgada que llevaba puesto un casco y observaba con ojos muy fijos. Por un momento, Bandus cruzó la mirada con la criatura, que por cierto es el malo final de Silver Tower, ¿de acuerdo? 1 millar de visiones asaltaron a la vez a Bandus, cada una de ellas más confusa que la anterior. Él luchaba para comprender los mensajes y profecías que contenían, pero era un esfuerzo tan fútil como contar las motas de polvo en un tornado. Las vividas alucinaciones giraban con fuerza huracanada, y Bandus se vio de pronto completamente solo en un paraje gris, exactamente el mismo ataque que le han hecho a Jonus Gripborn. En su corazón sabía que estaba atrapado al final mismo del tiempo. Bandus se puso en marcha esperando encontrar algo, lo que fuera, en aquel lugar desolado. Los minutos se convirtieron en horas, luego en días y luego en años. Mientras tanto, Bandus se veía asolado por la sensación de no haber cumplido con su deber. La desesperación dominaba cada paso que daba, y empezó a ver espejismos de 1 millar de ojos mirándole desde todos los ángulos. Un destello apareció en el extremo de su visión, y lentamente, formándose a partir de la nada, apareció un espectro de luz azul deslizándose hacia él, puños. Se acercó a muy corta distancia, pareciendo observarlo como lo haría un anciano miope. Su cara estaba arrugada y demacrada, pero aún así Bandus lo reconoció. Eran los Relictor Gripborn, ¡ostras!, envejecido y en un umbral de la muerte natural. Su cara parecía la máscara de un cráneo que antaño había llevado en la batalla. Bandus trastabilló hacia atrás, sintiendo los efectos del hechizo de tiempo redoblándose contra él. Su espina dorsal se torció por completo, sus músculos se debilitaron y su mata de pelo se marchitó. Estaba envejeciendo puños a una velocidad abrumadora junto con su amigo Gripborn. Una eternidad se extendió enfrente a él y Bandus luchó contra la noción escalofriante de que se le estaba acabando el tiempo. Agarrándose a la idea de que él era uno de los Hammers of Sigmar, aquellos que nunca fallan, nunca fallaría. Una convicción ardiente se apoderó de Bandus, que se acercó más al espectro de relámpagos que tenía enfrente, dando un respingo al ver la luz azulada del ser incorpóreo aumentando de intensidad. Bandus dijo en voz alta el nombre de su Lord Relictor y la forma fantasmal se definió aún más. ¡Jonus Gripborn! ¡Jonus Gripborn! Volviéndose más corpórea cada vez. Volvió a mirarle, y la resolución aumentó en su mirada. Poco después, Jonus Gripborn volvía a tener un físico completamente tangible por el que parecían no haber pasado las eras. El Lord Relictor pronunció palabras de tormenta, y el hechizo del rey contemplador quedó roto. Bandus tuvo la sensación de despertarse de pronto. En aquel reino atemporal había transcurrido siglos en su mente, mientras que en el reloj de arena del Monte Cronus solo habían caído unos pocos granos, unos pocos segundos. A su alrededor rugía la batalla. Las criaturas flamígeras a las que Callanax había despedazado aún se estaban disipando, y la rociada de sangre daemónica que había dibujado un arco iris cayó finalmente al suelo. O sea, ser que en todo este transcurso, que para ellos mentalmente es muy duro, habían pasado siglos en el vacío, realmente han pasado segundos, porque la sangre aún estaba ahí desapareciendo, ¿de acuerdo?
bastante interesante este tipo de conceptos que nos los trasladen así de manera tan bien descrita, ¿de acuerdo? Porque es muy raro de comprender, pero ellos lo escriben de una manera que se puede llegar a interpretar. Siguiendo el relato Puños, en aquel breve fogonazo de tiempo, las líneas de batalla chocaron entre sí. Los Prosecutors se enfrentaron a ardientes Screamers entre densas nieblas, machacándolos con sus martillos meteóricos mientras sus enemigos les quemaban las alas. Los Liberators entonaron cánticos de guerra y formaron muros de escudos, contra los que se estrellaron sin efecto una horda de aullantes guerreros que fueron eliminados cuando las espadas rivales aparecieron a través de los huecos. Tras ellos, los Judicators trepaban por las abruptas crestas del terreno para lanzar desde allí andanadas de rayos contra los guerreros del caos que presionaban a los Liberators. El más alto de los Judicators, Costos Bailey, alzó su ballesta de trueno y disparó con ella una crepitante descarga de energía de 2 colas, que detonó en medio de una formación enemiga, mandando a muchos guerreros de élite volando por los aires. Aún así, los mortales avanzaron, sus cánticos apenas resonando como un rumor grave bajo los graznidos de la vanguardia de Finch. Bandus respiró profundamente, espoleando a Kalanax hacia la retaguardia. Allí ordenó a su bien dispuesta reserva que se uniera de inmediato a la lucha. Rodeando el muro de escudos, buscó el flanco expuesto del enemigo y tras él cargó su Devastation Brotherhood con un solo hombre, como los heraldos alados abriendo un ensangrentado corredor por el que sus camaradas pudieran llevar sus martillos y sus hachas y sus espadones directamente contra el lado más vulnerable del ejército de Finch. Aquella carga fue tan imparable como una tormenta rugiente y tanto los demonios como los guerreros del caos fueron barridos en gran número, un poco como la carga del abismo de Helm, la última carga de los Rohirrims, que ahí avanzan sin que puedan parar y van directamente al corazón de los enemigos, haciendo un poco un ataque único y fuerte para poder abatir al líder y de esta manera poder ganar esta horda que aparentemente Puños parece imposible de vencer. Así de manera como una guerra normal si no abaten al líder, a este Gaunt Summoner. El Lord Celestan Hammerhand gritó exultante mientras Kalanax abatía a un enorme señor del caos a la sombra del fulcro del templo. Sus tropas habían capeado el temporal. El hechicero de múltiples ojos parecía haber desaparecido, y alzándose sobre la montaña podía verse claramente el ídolo gigante del Arúspice. El templo del Arúspice. Con los Hammers of Sigmar atacando a plena fuerza, el Gaunt Summoner que buscaba reclamar para sus propios fines el poder de la estatua Arúspice, invocó cada pacto y promesa que había establecido con sus aliados demoníacos. Pero aquellos que intentaban someter a los poderes oscuros arriesgaban algo más que sus simples vidas. El rey contemplador gobernaba su disco de Finch mediante zarcillos de magia pura. Cruzando en dirección a las ominosas ruinas de la base del monte Cronus, para el Gaunt Summoner suponía no solo la posibilidad de escapar, sino también de vengarse. Los demonios y guerreros que había lanzado contra los Storkas Eternals no habían sido suficientes, pues la fuerza de asalto de aquellos enemigos había logrado abrir una amplia brecha en la horda con una eficacia devastadora. Por lo tanto, había llegado el momento de poner en juego sus pactos con otras entidades, aunque ello significase tener que recurrir a juramentos de lealtad establecidos muchas eras atrás. El rey contemplador, como se hace llamar, entonó palabras de poder, con sus múltiples ojos llorando sangre, mientras mantenía la mirada fija en un punto concreto. Un mero destello en el aire se convirtió en una pequeña fisura, y de ahí en una herida gritando de dolor. El Gaunt Summoner abrió una Realm Gate que llevaba mucho tiempo sellada. Su llamada fue oída en el reino del caos, y los vástagos de los dioses oscuros acudieron en tromba a él.
Los primeros en acudir fueron los de la Slish Cavalcade, un carnaval de sinuosos jinetes de bestias y carros nacidos de la más pura ansia por la caza. El Gaunt Summoner gesticuló hacia una crepitante bolsa de tiempo perdido y sus aliados demoníacos cargaron a través de ella, acelerando hasta alcanzar una velocidad endiablada. Con un agudo tronar de cuernos de caza, los carros de aquellos demonios chocaron contra las primeras filas de los Hammers of Sigmar. Los filos curvos de sus armas rajaron corazas y grebas, alcanzando la carne que había debajo. Sus gráciles garras cercenaron cabezas de Storkast con la misma facilidad con la que los niños recogen flores, y los jinetes de Slaanesh usaron sus dagas para cortar gargantas y atravesar ojos. Los Storkast, atrapados en un flujo de tiempo más lento, no podían hacer nada por frenar esa masacre. ¡Ostras! Bandus cambió rápidamente de táctica para defenderse contra aquel nuevo asalto. Ordenó a sus prosecutors que se le acercaran y se colocaran a su lado con sus alas extendidas a fin de ocultar la fisura que se extendía tras ellos. La cabalgada enemiga, aún moviéndose a una velocidad asombrosa, la atravesó y siguió hacia ellos. En el último instante, los prosecutors saltaron hacia atrás y riendo al ver el patético intento de sus presas por huir. Los caballeros demoníacos chocaron contra ellas a plena potencia. Numerosos prosecutors fueron eliminados por sus crueles filos, pero al dejarse llevar por la furia de la batalla, los demonios de Slaanesh se habían lanzado de cabeza a su perdición. Los luminosos guerreros celestiales de Bandus alzaron el vuelo, planeando grácilmente sobre la fisura, mientras los demonios caían en las profundidades. Allí, aquellos seres infernales permanecerían hasta el fin de los días, siempre cayendo, pero sin encontrar nunca la liberación de tocar fondo. Bandus miró hacia los cielos en los que se formaban densas nubes que descargaban poderosos rayos, de los que surgían una fila tras otra de destellantes guerreros. A una orden suya, su Hammer Strike Force aniquiló al resto de la cabalgada. Más aliados del Rey Contemplador llegaron a la refriega, en este caso, guerreros muertos de la tribu de la meseta de Anacrón, transportados hasta allí a través de una anomalía temporal para luchar una vez más a las órdenes del Gaunt Summoner. Avanzaron en prietas y ordenadas filas, blindados guerreros del caos galopando a cámara lenta. Jonas Greenborn reaccionó con rapidez, alzando su estandarte reliquia bien alto como señal para que sus aliados paladines formasen en la bolsa del tiempo acelerado que antes ocupaban las demonias de Slaanesh. Las energías de las tormentas estallaron, abriendo una senda por entre enemigos hasta el corazón de sus posiciones, donde se encontraba el Señor del Caos a lomos de su mantícora. Mientras tanto, más abajo, sus hermanos intentaban contener la marea de enemigos, y la aniquilación Brotherhood de Greenborn avanzaba a toda velocidad ladera arriba. Cuando estuvieron directamente sobre la Realm Gate, los Retributors descargaron sus armas rítmicamente contra la montaña una y otra vez, y toda la ladera se derrumbó, enterrando tanto a las tribus de Anacrón como la propia Realm Gate. Muy buena jugada, ¿vale? Es un concepto muy extraño porque imaginaos en la batalla y que de golpe hay unas burbujas más o menos tangibles y visibles, ¿de acuerdo? En la cual si tú entras, pues tienes una velocidad abrumadora. Pero cuidado, porque como les ha pasado a las diablillas de Slaanesh, han ocultado que había un precipicio y iban tan rápido que al apartarse, pues no han podido frenar y se la han comido. Y al revés, hay burbujas que inevitablemente tienes que luchar para ocupar ese espacio, que vas más lento. O sea, es un mundo, esto, Age of Sigmar es increíble. Tenemos que abrir las mentes para cosas que son muy fantásticas, ¿de acuerdo? Pero hasta un extremo increíble, ¿de acuerdo? El Rey Contemplador
estaba ya invocando más ayuda de sus aliados en el reino del caos. Sin embargo, esta vez lo pagaría caro. El pico eterno. Los Storgas Eternals habían contenido a los demonios del Rey Contemplador y habían repelido a sus huestes de guerreros del caos. El Gaunt Summoner buscó apresuradamente la ayuda de otros aliados, volando hasta la cima del monte Cronus y consultando el arúspice mientras el último sello de Kiazanus ardía. Mirando la batalla desde lo alto, el Rey Contemplador llamó a una temible entidad. Skarbrand. Vuelve de nuevo nuestro amigo Skarbrand Puños. Ya desesperado, necesitaba ya invocar a alguien para poder sobrevivir o poder ganar esta batalla, y ha decidido llamar a Skarbrand, así que se va a liar parda. Pero, a la vez, si es en el mismo tiempo temporal, lo va a eliminar del Templo de la Sangre, dejando opción a que Sargassus pueda romper capturar la cadena de bronce. Cuidadín, ¿de acuerdo? Que a lo mejor aquí tenemos un crossover bastante guapo. Skarbrand pobrecillo va haciendo tiup, va desapareciendo, tiup, tiup, y apareciendo en sitios donde hay batallas. Este factor también es interesante. Dibujando símbolos en el aire, el Rey Contemplador abrió un portal en el éter y un canal de energía temporal para acelerar la llegada del gran demonio al monte Cronus. A través de dicho portal se extendió una llamarada carmesí y un grito de furia inmortal que hicieron caer al Gaunt Summoner de su fulcro y la intensidad de la emoción, causando que su mente y su cuerpo empezaran a sufrir espasmos. Saltó de nuevo sobre su disco, con los ojos inyectados en sangre y sacando una daga embrujada de la vaina que llevaba a su espalda. Lanzó una oleada de magia líquida contra los Prosecutors que seguían luchando abajo. Los alados Storkas estaban haciendo llover martillos de energía contra los putrefactos demonios que ascendían hacia ellos, y no esperaban ser atacados por su retaguardia. Con una espuma rosada burbujeando en sus fauces, el Gaunt Summoner se abalanzó sobre los Prosecutors. Un poco, si sabéis las habilidades que tiene Skarbrand, sabéis que cuando aparece este demonio, todo el mundo se deja llevar por una furia berserker, hasta tal punto que un mago de Things está todo loco con una daga, una daga virriosa, está atacando en combate cuerpo a cuerpo a unos Prosecutors, cuando obviamente pues tienen las de perder. Pero el tío, como ha invocado a Skarbrand, pues está todo loco, de sed de sangre. Se abalanzó sobre un Prosecutor y, aunque salió rebotando al instante, alcanzó a hundir la punta de su daga a través de la juntura bajo el yelmo de su víctima. El grito del Prosecutor retumbó por toda la ladera de Cronus. Instantes más tarde, una andanada de flechas fue disparada por los Judicators, pero era tarde para salvar al heraldo al lado de Sigmar. La daga del cambio había hecho su trabajo, y su maldición mutágena ya estaba causando que la carne del guerrero se hinchase y se llenase de ampollas. Por encima de la luz provocado por Jonus Cryptborn, el Knight Venator Godric Thrubolt apuntó con cuidado. Su flecha impactó al torturado Prosecutor, matándolo al instante y acabando con su sufrimiento. Una segunda flecha silbó desde el arco del Knight Venator e impactó al Rey Contemplador en las tripas. El dolor borró de su mente la furia ciega, y durante un momento de lucidez se hizo consciente de que Skarbrand no había acudido a su llamada. Tenía que escapar o sufriría la ira de los guerreros de élite de Sigmar. Una docena de Prosecutors estaban ya avanzando sobre él, pero apareció volando un grupo de Screamers para cortarles el paso. Un parpadeo de la recién abierta Real Gate y el Gaunt Summoner desapareció. O sea, digamos que ha intentado invocar a Skarbrand, pero de alguna manera Khorne o el mismo Skarbrand se ha reído de él, y lo único que ha invocado realmente es la ira de Skarbrand mismo o la ira de Khorne, ¿de acuerdo? Haciendo que se exponiese. Ya me parece normal, porque Things y Khorne son un poco así contradictorios, así que le ha hecho la jugarreta del rollo: no me has invocado a mí, sino que has invocado la furia, te has tirado, te has expuesto, y por ese motivo te han herido y has tenido que huir. Aquí tenemos ya, para finalizar este relato, Puños, sí, ya finalizamos
pero tenemos un último recuadro para ver cómo acaban de cerrar este concepto. Y dice lo siguiente: mientras los Storkas Eternals luchaban contra las hordas de demonios, el Gaunt Summoner surgió de la Realm Gate sobre el monte Cronus y contempló al coloso que se alzaba en su cima. El último de los sellos mágicos que guardaban el verdadero nombre del arúspice ardía a través de los cielos. Quizás ahora, cuando su libertad estaba tan cerca, le daría las respuestas que durante tanto tiempo había buscado. ¿Puede el escogido, el elegido, Arcaón, verse sometido a una voluntad ajena? Preguntó el rey contemplador, con voz trémula. Esta vez, la estatua demoníaca se volvió directamente hacia él, y la prisión de oro rocoso volviéndose fluida hasta el punto de llegar a esbozar una sonrisa despectiva. Sí, puede. Lo cierto es que se corrompió hace ya mucho. ¿Y cómo? ¿Qué secretos quiere mantener ocultos? Los secretos de su pasado, respondió Kiazanus. El nombre que usó cuando era campeón de la luz, un nombre que aún arde con injusticia y orgullo herido, arde con tal fiereza que podría volverse contra los dioses una vez más. Estamos hablando de Arcaón, ¿eh? Es verdad, yo hace mucho tiempo lo que ya lo he olvidado. Pero Arcaón, es verdad, era un personaje del Warhammer Fantasy antiguo. Decidme en comentarios, era uno de ellos. De estos es que no me acuerdo ahora, pero decidme en comentarios. Aquí ya nos están diciendo, pero es increíble, ¿eh? Voy a volver a leerlo sin este pequeño corte, puños, porque me he entusiasmado mucho. Voy a volver a leerlo sin esta vez interrumpir, pero es muy importante, si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios, porque ardo de ganas de saberlo. Los secretos de su pasado, respondió Kiazanus. El nombre que usó cuando él era campeón de la luz, un nombre que aún arde con injusticia y orgullo herido, arde con tal fiereza que podría volverse contra los dioses oscuros una vez más. El rey contemplador quedó estupefacto al oír al arúspice pronunciar el verdadero nombre de Arcaón. Si fuese bendecido por la demonicidad, este nombre podría someterlo a mi voluntad, dijo el Gaunt Summoner. Y le responde la estatua. Sin embargo, aprender tal conocimiento equivale a morir, así que buena suerte, joven hechicero. Hubo una sonora explosión y una sombra enorme apareció por la Realm Gate. Arcaón había llegado para reclamar lo que consideraba suyo. Acaba de aparecer porque sí Arcaón. ¡Dios mío! Y aquí acaba el episodio de hoy, puños. Acaba de acabar con una pedazo de giro de acontecimientos abismal. O sea, Skarbrand al final, que yo ya estaba ya muy contento porque apareciese Skarbrand, no ha aparecido, sino que ha aparecido el elegido del caos, el elegido de los 4 dioses, ese paladín que nos acaban de indicar, que incluso era un antiguo héroe del imperio y que podría volverse por alguna circunstancia otra vez en contra de los dioses oscuros, pero de momento ha aparecido en toda su gloria caótica. Y Bandus, creo que, como al inicio de este episodio, va a ver de más cerca ese augur de que podría ser tragado por la montura de Arcaón. Bueno, puños, vamos a dejarlo aquí. Indicaros que sí, vamos a un muy buen ritmo, esta vez con el trasfondo, y queda un único episodio para acabar Balance of Power y seguir con el siguiente libro de las Realm War. No veas, hemos adelantado muchísimo, muy poco tiempo. Me encanta que los planes salgan bien. Y nada, así que ya sabéis, si os ha gustado este tipo de contenido, esos puño likes que tanto me animan, me ayudan muchísimo. Si es la primera vez que veis este tipo de contenido, o no, y queréis formar parte de la legión de puños de combate, suscribiros. Estáis invitados a formar parte de nuestras filas de ejército de puños de combate. También me es de gran ayuda que compartáis este tipo de contenido en vuestras redes sociales, en Facebook o donde queráis, a gente que creáis que le puede interesar este tipo de contenido, para así que nos hagamos conocer todos los puños y que seamos una comunidad cada vez más grande. Así que nada, ya para finalizar, ya sabéis, a friquear siempre, un gran saludo
Y esperemos a ver qué viene en el siguiente episodio. ¡Arcaón!